En enero de 2024, la revista científica Science publicó un estudio que sacudió los fundamentos de lo que la arqueología creía saber sobre el Amazonas. Un equipo liderado por Stephen Rostein, arqueólogo y director de investigación del Centro Nacional Francés de Investigación Científica, el CNRS, reveló que debajo de la selva del Valle de Lupano, en la región amazónica del Ecuador, había estado esperando durante casi 3000 años, algo que nadie había visto en su totalidad. Una red de ciudades interconectadas, con calles, plazas, pirámides, canales y sistemas de irrigación, capaz de haber albergado a decenas de miles de personas. No una aldea, no un campamento, una red urbana completa. El mayor y más antiguo sistema de ciudades jamás encontrado en la historia de la Amazonía sudamericana, y estaba ahí todo el tiempo, cubierta por el dosel de la selva, invisible para cualquier ojo humano que caminara por debajo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Stephen Rostein llevaba más de 4 décadas trabajando en el Valle de Lupano. 4 décadas recorriendo la selva a pie, con machete, GPS y brújula, excavando montículos, registrando cerámica, catalogando estructuras. En sus primeras expediciones en 1995, identificó cientos de montículos de tierra que claramente eran de origen humano, no formaciones naturales. Sabía que estaba en un sitio importante, pero en la selva, con árboles de 40 metros bloqueando la visión y la vegetación cubriendo cada superficie, era imposible entender el tamaño real de lo que tenía enfrente. Podía ver los árboles, pero no el bosque. La tecnología que cambiaría todo llegó en 2015, cuando el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador financió una campaña de escaneo LIDAR del valle. Aviones equipados con sensores láser sobrevolaron la región disparando millones de pulsos de luz por segundo hacia el suelo. Cada pulso que atravesaba el dosel vegetal y llegaba a la tierra rebotaba y regresaba al sensor, permitiendo calcular con exactitud milimétrica la topografía del suelo debajo de la selva. Cuando los primeros mapas procesados del LiDAR llegaron a la pantalla de Rostein, su reacción fue de una sola palabra: ¡Wow! Lo que el escáner reveló era incompatible con cualquier cosa que los arqueólogos hubieran anticipado encontrar en el Amazonas. Donde antes solo se veía una masa uniforme de vegetación, el LiDAR mostraba una geometría perfecta. Plataformas rectangulares de tierra de 20 por 10 metros organizadas en grupos de 3 o 6 alrededor de plazas centrales, conectadas por calles amplias y rectas, rodeadas de caminos que conducían a otras agrupaciones similares. Más de 6000 plataformas dentro de la mitad sur del área de 600 kilómetros cuadrados estudiada, y entre esas plataformas, al menos 15 complejos de gran escala interpretados como centros cívicos o ceremoniales, con estructuras monumentales cuya longitud superaba los 150 metros y cuya altura llegaba a los 8 metros. El mapa que emergió era, sin lugar a dudas, el mapa de una ciudad, o más precisamente, de varias ciudades. Los datos del LiDAR identificaron 5 grandes asentamientos y 10 más pequeños distribuidos en los 300 kilómetros cuadrados del Valle de Lupano. Entre ellos había caminos rectos, en algunos casos de hasta 10 metros de ancho, que conectaban los distintos centros urbanos entre sí. Esos caminos no seguían el contorno del terreno ni rodeaban los obstáculos naturales, los cruzaban, los nivelaban, los modificaban. La construcción de esa red vial requirió una cantidad de trabajo coordinado que los arqueólogos comparan con las grandes obras de ingeniería de otras civilizaciones antiguas. Los mayores de esos caminos tenían bermas laterales elevadas, lo que sugería que habían sido diseñados para resistir las lluvias tropicales intensas y mantener su funcionalidad durante el año entero. No eran senderos improvisados, eran infraestructura planificada. La civilización que construyó estas ciudades recibe el nombre de las culturas Quilamope y Upano, que florecieron en el Valle de Lupano entre aproximadamente el año 500 antes de nuestra era y el año 300 al 600 de nuestra era, con una presencia humana en la región que podría remontarse hasta los 3000 años antes del presente. Eso las convierte en más de 1000 años más antiguas que cualquier otra sociedad compleja conocida en el Amazonas. Durante ese periodo de apogeo, los análisis arqueológicos previos a los escaneos habían documentado cerámica decorada con pintura y líneas incisas, grandes vasijas para fermentar chicha, la cerveza de maíz tradicional y evidencia de una dieta diversificada que incluía maíz, yuca y camote, cultivados en los campos agrícolas rectangulares que el LiDAR también reveló rodeando y entremezclándose con las estructuras residenciales. Uno de los aspectos más extraordinarios del descubrimiento es lo que revela sobre la relación entre esas civilizaciones y su entorno natural. La idea de que la selva amazónica era un ambiente hostil que limitaba la organización social a grupos pequeños y nómadas era,
Hasta hace relativamente poco, un dogma aceptado. La lógica parecía impecable. Suelos pobres en nutrientes, lluvias impredecibles, ausencia de animales grandes para domesticar. Pero el Valle del Upano desmiente ese dogma de forma contundente. Los agricultores de las culturas Quilamope y Upano desarrollaron una técnica agrícola que les permitió vencer la pobreza natural de los suelos tropicales, la terra preta, o tierra negra amazónica, un suelo artificialmente enriquecido mediante la incorporación de carbón vegetal, residuos orgánicos y huesos. La terra preta es extraordinariamente fértil y se autorrenueva de forma parcial, lo que significa que sus efectos persisten durante siglos después de que la intervención humana cesa. Se estima que la terra preta cubre aproximadamente 154.000 kilómetros cuadrados de la cuenca amazónica, casi el doble de la superficie de Irlanda. El sistema de gestión del agua revelado por el LIDAR en el Valle del Upano es otro de los elementos que desafían la imagen tradicional del Amazonas precolombino. Los escaneos mostraron canales y terraplenes diseñados para controlar el flujo de las lluvias tropicales, que en la región pueden ser intensas y repentinas. Los canales drenaban el exceso de agua hacia los ríos cercanos, mientras los terraplenes protegían las zonas residenciales y agrícolas de las inundaciones. En algunos puntos, los canales tenían aberturas deliberadas que permitían que el agua se acumulara en pozas controladas donde se podían capturar peces con facilidad. Era un sistema integrado de producción alimentaria, gestión hídrica y protección ante desastres naturales que requería planificación a largo plazo y coordinación entre comunidades distintas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hay algo que los arqueólogos que participaron en el estudio publicado en Science enfatizan repetidamente. Los escaneos del LiDAR revelaron que las expediciones a pie de décadas anteriores habían identificado solo una fracción minúscula de lo que realmente estaba ahí. Thomas Garrison, arqueólogo y geógrafo de la Universidad de Texas en Austin, lo expresa con una honestidad desconcertante. En sus propias palabras, ha caminado por junglas extensas realizando levantamientos con machete y GPS, y hay momentos en que estuvo a metros de pirámides de piedra de gran tamaño sin poder verlas. La densidad de la vegetación tropical hace que incluso estructuras de varios metros de altura sean completamente invisibles a una distancia de pocos pasos. El LIDAR no elimina esa vegetación físicamente, sino matemáticamente filtra los puntos de datos que corresponden a árboles y plantas y deja solo los que corresponden al suelo, revelando la topografía artificial que la selva lleva siglos ocultando. El investigador brasileño Vinícius Peripato, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, aplicó una metodología similar al conjunto de la cuenca amazónica en un estudio paralelo. Sus resultados amplían el panorama de forma vertiginosa. Analizando datos de LIDAR disponibles para distintas regiones del Amazonas, su equipo encontró evidencia de entre 10.000 y 24.000 obras de tierra precolombinas distribuidas por toda la cuenca. La mayoría están en áreas que los arqueólogos han podido explorar solo de forma superficial. Peripato estimó que el 81% de todos los sitios arqueológicos de la Amazonía siguen sin descubrir. No el 10%, no el 30%, el 81%, lo que significa que el Valle del Upano, extraordinario como es, podría ser apenas una pequeña muestra de lo que la selva todavía esconde. Las crónicas de los primeros exploradores europeos que recorrieron el Amazonas en el siglo XVI adquieren una dimensión completamente nueva a la luz de estos descubrimientos. El fraile dominico Gaspar de Carvajal, que viajó con Francisco de Orellana en 1541 en el primer descenso documentado del río Amazonas desde los Andes hasta el Atlántico, describió en sus diarios lo que veía desde la embarcación. Ciudades densamente pobladas en las orillas, con casas, jardines, plazas, caminos y jefes que salían a recibirlos con grupos numerosos. Carvajal escribió que en ciertos tramos del río las poblaciones eran tan continuas que era imposible encontrar un espacio sin gente entre una y otra. Durante siglos, sus descripciones fueron descartadas como exageraciones o como el producto de una mente influida por las leyendas de El Dorado. Hoy, los arqueólogos las leen con una atención diferente. Lo que ocurrió con esas civilizaciones es una de las tragedias menos conocidas de la historia humana. Las epidemias que los europeos introdujeron en América a partir de 1492. Antes de que la mayoría de los exploradores llegara al interior de la selva, se desplazaron a través de las redes de comercio y comunicación indígenas a una velocidad mucho mayor que los propios exploradores. Se estima que entre el 50 y el 90% de la población indígena de las Américas murió en el primer siglo después del contacto europeo, principalmente por enfermedades como la viruela, el sarampión y la influenza, para las que no tenían ninguna inmunidad.
Las ciudades del Valle de Lupano y de otras regiones amazónicas fueron abandonadas en ese período. La selva, liberada del mantenimiento constante que esas civilizaciones le daban, recuperó rápidamente el terreno. En pocas generaciones, lo que habían sido ciudades con miles de habitantes se convirtió en lo que los europeos posteriores describían como selva virgen sin tocar por el hombre. El descubrimiento del Valle de Lupano tiene consecuencias que van más allá de la arqueología. La selva amazónica está siendo destruida a un ritmo alarmante por la deforestación, la agricultura industrial y la minería ilegal. Se calcula que cada año se pierden millones de hectáreas de selva y con ellas, potencialmente, sitios arqueológicos que la ciencia aún no ha tenido oportunidad de documentar. Christopher Fisher, arqueólogo que promueve el proyecto Earth Archive, un ambicioso plan para escanear con LIDAR toda la Amazonía antes de que sea demasiado tarde, lo sintetiza con una claridad incómoda. Estamos perdiendo el Amazonas, y junto con el Amazonas estamos perdiendo cosas que nunca supimos que estaban ahí. Sitios que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia humana, ciudades que podrían haber sido tan complejas como las mayas o las romanas, conocimientos agrícolas y de ingeniería que podrían tener aplicaciones en el presente. Todo eso, cubierto por la selva que lo ocultó durante siglos, amenazado ahora no por el tiempo sino por las motosierras. Lo que el LIDAR hizo en el Valle de Lupano fue esencialmente lo mismo que haría un escáner médico aplicado al cuerpo humano. Revelar lo que hay adentro sin cortar ni destruir. La diferencia es que el cuerpo en cuestión es la selva amazónica, y lo que hay adentro no son órganos sino ciudades. El impacto del estudio publicado en Science en enero de 2024 fue inmediato y global. Fue el artículo más leído de la revista en las semanas siguientes a su publicación, fue cubierto por medios de comunicación de más de 50 países y generó un debate en la comunidad académica sobre la necesidad de revisar los libros de texto de historia precolombina de América del Sur. Stephen Rothstein, el hombre que pasó 4 décadas caminando por una selva sin poder ver lo que tenía a sus pies, resumió el significado del descubrimiento con la misma sencillez con que comenzó todo. Cada día era Navidad, con un nuevo regalo, el regalo de descubrir que la historia humana es más rica, más compleja y más extensa de lo que habíamos imaginado. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.